Yo- Bueno, est- bueno, entonces lo que me solicitaron para hablar era sobre cómo podemos obtener canales de calidad con mayor eficiencia y en un costo menor. Ah, tenemos que pensar en algunas perspectivas futuras en la producción y consumo de carne. Es esperado que un aumento de 30% en el consumo global de carne en 30 años. Y eso tenemos que, tenemos que pensar en eso, de cómo vamos a atender este consumo. La carne bovina representa 25% del total de la carne producida en el mundo. Y no mínimo 70% de ese aumento de producción de carne es esperado a través de regiones subtropical y tropical. Y en estas regiones tenemos 80% de la población bovina del mundo. Entonces, eso es un factor muy importante. Y otro factor muy importante es que en estas regiones las razas con sangre índicos son, son la mayoría y las dietas son más en forragens y subproductos de la agricultura. Entonces tenemos que pensar en buscar un animal que tenga una eficiencia dentro de este sistema, donde las forragens y los subproductos de la agricultura son la alimentación de este ganado. La primera pregunta que hacemos es, ¿por qué vamos a evaluar canales? Y la respuesta lógica es, la carne es el producto final de cualquier sistema de ganado de corte. Entonces, no vamos a evaluar sobre el peso, la oreja, la, la conformación. Tenemos que hacer una evaluación más detallada de qué es el producto que estamos consumiendo, qué es la carne. Entonces tenemos que buscar herramientas eficientes y metodologías para evaluar esta carne que viene de las canales. ¿Y por qué evaluar las canales? Porque las canales presentan variaciones en relación a sus características, como diferentes pesos de canal, diferentes grados de engrasiamiento, conformaciones diferentes y principalmente el rendimiento comercial al despiece diferente entre las canales. También son importantes el color de la carne, la cantidad de grasa intramuscular, la terneza y varias otras. Y todas estas son dependientes de factores como el sexo de los animales, la edad, la genética que estamos trabajando y cómo se maneja y cómo se alimenta este ganado. Entonces tenemos que buscar juntar las piezas e intentar hacer y a buscar el animal que se adapta más a estos sistemas de producción y dentro de raza buscar los animales más eficientes, los que producen carne más tierna y que tenga pelo comercial. Eso es fundamental que tenemos que hacer. Pero eso no es muy nuevo. La selección para las características de canales, eso se va de la Inglaterra en 1750, donde este señor, el zootecnista Becquerel, empezó a trabajar en una determinada raza, la Longhorn británica, y donde sus objetivos de selección eran alta proporción de peso de canal en cortes de alto valor comercial y una maturidad precoce
y facilidad de acumular gordura. Eso es que lo que queremos hoy todavía. Eso es lo más, eh, lo más actual posible. Primero, tenemos que producir carne con alto rendimiento de especie dentro de un mismo peso y tenemos que tener una facilidad de engrasamiento de los animales porque trabajamos con un sistema extensivo de producción. En Brasil, 90% o 88% de la producción de carne se da en sistema extensivo de producción. Entonces, necesitamos animales que engrasen más rápido, a pesos menores, para poder eh, tener una calidad de carne mejor. Tenemos antagonismos que tenemos que resolver, que es entre los sistemas de producción. Primero, el criador tiene como su objetivo moderar el peso al nacer y mantener periodos más cortos posibles de intervalo entre partos. Y sabemos que los terneros con muy bajo peso al nacer tienden a presentar bajo desempeño de crecimiento post-destete en feedlot. Entonces hay un antagonismo y que tenemos que ecuacionar esto. No trabajar con terneros muy leves y ni muy pesados. Otro problema que tenemos es que tenemos también que seleccionar las hembras con una habilidad natural de flushing para reducir los costos alimentarios y también optimizar el desempeño reproductivo. Tiene hembras y tenemos un rebaño en la Universidad de Brangus y se busca más hembras que hacemos un sistema de preñez 14 meses. Entonces es muy fundamental que escojamos las hembras que tengan este flushing natural, que entren en reproducción temprano y que tengan un espesor de grasa, porque después vamos a ver que el espesor de grasa es los puntos claves para que esta hembra entre en reproducción. No tanto el peso, mas sí la condición corporal de esta hembra. Y otro punto que tenemos que hablar es el convencimiento del productor de terneros, principalmente de cría, a seleccionar composición de canales, porque generalmente venden su ternero al destete, entonces quieren más el peso al destete lo que más la composición de estas canales. Pero eso está cambiando y el productor de ternero está se preocupando más con esas características de composición de canales porque los compradores, los criadores y los terminadores están mirando más la calidad de esta materia prima que viene para poder ser faenados más adelante. Y solamente los productores de ciclo completo, cría, recría y engorda, o los productores de genética, son los que hacen la retención de estos terneros hasta faena o a pos la maturidad sexual de estos terneros. Entonces, en esta parte de los productores que hacen su completo y que hacen genética, es más fácil introducir la selección por características de canales. También tenemos un problema cuando trabajamos con un sistema tradicional de identificación o de evaluación de canales post faena, que es la pérdida de la identificación y el origen del rebaño, porque no tenemos todavía la rastreabilidad. Algunos nichos de mercado que en Brasil exigen la rastreabilidad, entonces esos rebaños tienen. Y la rastreabilidad es muy importante porque nos da me hace el elo
de la cadena entre el sistema productivo y la industria. Y con eso podemos trabajar mejor la selección de los animales, de los toros, de las hembras, de la genética y también del sistema de producción. Y otro punto que la industria todavía hoy no es obligada a retornar las informaciones sobre composición de canales para los productores. Y eso se pierde un poco el feedback de la industria para el productor de qué tipos de animales son los mejores. Bueno, eso está cambiando porque acá en Brasil hubo un aumento mucho grande de los programas de carne de calidad y pienso que también en Paraguay, que me hablaron, van a empezar a discutir un sistema de evaluación de canales y eso va a mudar mucho la oportunidad de los productores de este feedback. Entonces, ¿qué es importante evaluar? Para la industria de carne, el productor, el frigorífico, el peso de canal, porque hoy se paga por el peso de canal. El peso y el rendimiento de los cortes al despiece, que eso es una cosa que algunas industrias ya tienen una rastreabilidad total. En Brasil ya empezó algunos frigoríficos a trabajar con eso y eso va a ser muy importante. Y también ya tenemos algunas razas que después vamos a hablar, que tenemos ya las DEPs, la diferencia esperada en la progenie, para peso y rendimiento de cortes al despiece. Otro punto importante es la distribución, la cantidad de grasa. Cuando se trabaja con animales, nos tenemos aquí, la distribución es importante para proteger la canal del frío, no quema de la carne, no oscurece la carne y no enrijece la carne por la quema por este frío. Y la cantidad de grasa, tenemos acá en Brasil dos mercados muy importantes. Primero, el mercado que trabaja con una cantidad de grasa de 5 milímetros, de 3 a 5 milímetros, que es un mercado más de commodity. Y hoy tenemos un mercado que exige una canal con 8 milímetros de espesor de grasa, que son la carne premium. Y vamos después a hablar un poco más. Y el pH también es muy importante, el pH. Y después vamos a ver por qué es muy importante la identificación y la evaluación del pH. Para el consumidor, que es la primera cosa, el color de la carne, la terneza también es muy importante, el color de la carne, porque el primero que se ve en el balcón del supermercado o de la carnicería es el color. Si la carne está oscura, se rechaza. La terneza es muy importante, la suculencia de la carne es muy importante y sabor y aroma también, que hace con que el consumidor vuelva a consumir el producto. ¿Qué herramientas hoy hacemos para hacer evaluación y selección del mérito de canal? Bueno, no voy a hablar de todas las herramientas, pero voy a hablar de las herramientas que hoy estamos utilizando y que son las más accesibles al productor para que haga su selección en mérito de canales. La primera que hacemos son medidas que hacemos seriadas, o sea, en diferentes fases de la vida del animal, donde medimos el peso, el músculo, la gordura y comparamos los animales y los sexos en relación a los planes de nutrición que hacemos. Y lo segundo sería una medida de grasa subcutánea, que es la grasa de cobertura, que es una medida para normalizar el estágio de desenvolvimiento y poder comparar los animales que son de diferentes maturidad, como de maturidad precoz, maturidad tardía o maturidad intermediaria. Cuando se hace una medida, cuando se compara los animales en una misma medida subcutánea,
Nos decimos que normalizamos o normalizamos el estado de desenvolvimiento. Trabajamos con edad fisiológica y no edad cronológica de los animales. Y es la única manera de comparar animales de diferentes maturidades. La primera que usamos hoy, todo el mundo se usa, es las medidas subjetivas que son los scores visuales, que se usa tanto en los programas de mejora, que está disminuyendo acá en Brasil los programas de mejora utilizando esas características, después vamos a ver, y también en los juzgamientos de pista. Esto es una evaluación de bajo costo, rápida, son útiles cuando hay grande variabilidad en los animales, pero es una evaluación subjetiva, tiene una gran variación de acuerdo con quién está mirando el ganado y dando estos scores, y fornece poca información sobre la distribución de los tejidos y rendimiento de cortes. Bueno, entonces yo miro el animal como un todo, pero no llego a la distribución de qué que tengo de grasa, de músculo, de hueso, y no cuánto saco de porción comestible de este animal. La conformación se hace considerando el largo, el ancho, la profundidad, la precocidad, las reservas de gordura, indicando el animal más precoz, pero cuando trabajamos con animales a campo es muy difícil tú diferenciar animales con diferentes grados de espesor de grasa, porque son todos muy homogéneos y el ojo no consigue diferenciar estos animales. Así como también la masa muscular, que es un poco más difícil de se hacer. También la mejor de estas características es la conformación, porque trabaja con un todo. Y después vamos a ver que fue la única característica que se quedó dentro de los programas de mejora acá en Brasil, que fue la conformación. Y ahí tenemos un trabajo de Cuco que hizo en la USP de Pirassununga, donde comparó las evaluaciones visuales con un ultrasonido para ver las relaciones que tiene. Mira, la conformación no tiene no tiene casi nada. Aquí nos tenemos la correlación genética y acá la fenotípica. Vemos que genética no tiene nada, la conformación con el ojo de bife, la conformación con espesor de grasa, la conformación con grasa de cuadril o grasa de picaña. Y ahí la fenotípica, cuanto mejor da las notas de conformación, menor ojo de bife, menor un poco de grasa, pero cero. Y también la mejor correlación fue con la grasa de picaña. La precocidad tiene una correlación con 0.27 genética con ojo de bife, y le explico por qué. Porque cuando hacemos la evaluación de esto dentro de los programas de mejora, el animal está en una curva de crecimiento rápida del músculo y empezando a poner grasa a los 18, 16 meses, 20 meses. Entonces, está creciendo el músculo, pero también está empezando a crecer la grasa, entonces esta correlación es positiva. Pero la fenotípica fue negativa y vean que la nota de precocidad con las dos características que son las que dicen que si el animal es precoz o no, fisiológicamente, que es espesor de grasa, no tiene ninguna asociación más con la picaña. Entonces, por eso hoy ustedes van a ver que utilizamos la grasa de picaña para hacer la selección acá en nuestro medio. ¿Por qué? Porque la grasa de picaña es la que acumula primero, entonces tenemos más variación en la grasa de picaña que la grasa de costilla, que se pone más tarde. Entonces es más fácil verificar la grasa de picaña, la variación en la grasa de picaña con la grasa de costilla.
Y la musculosidad, también poca correlación de ojo de bife con musculosidad y también con las otras dos medidas de grasa. Bueno, y ahí vamos a ver cómo los evaluadores que dan las notas que hacemos de 1, 2, 3, 4, 5, damos 6 notas acá. Y acá tenemos en esta columna el ojo de bife y acá las notas y aquí la variación de conformación de ojo de bife. Entonces tenemos en el grado 1 de conformación, yo tengo animales con ojo de bife de 40 centímetros cuadrados y tengo animales con 70 centímetros cuadrados. Eso es una diferencia muy grande. Este animal es bien conformado, mas este animal con 40 centímetros cuadrados no es un animal bien conformado. Así como también en las demás clasificaciones. Entonces, lo que estoy intentando decir que la nota de conformación no me dice mucha cosa arriba de cantidad de músculo. Y como el ojo de bife tiene una correlación alta con el músculo. Ya la nota de conformación hay una variación mayor. Y ahí vamos para medir el espesor de grasa, que es una medida fisiológica, con la precocidad. Y vean también, yo doy una nota de ese animal aquí, que es precoz, 5, el tem menos de 1 milímetro, y estoy diciendo que él es precoz por la nota visual, y tengo animales con 7 milímetros. Eso es una diferencia brutal en términos fisiológicos de un animal. Entonces, este animal aquí es precoz, dentro del grupo contemporáneo del grupo de manejo, pero este animal aquí no es precoz. Entonces, el error de yo decir y de seleccionar un arma precoz es mayor. Bueno, el segundo método que utilizamos para seleccionar los animales es el peso corporal. Solo que en el peso corporal tengo hueso, tengo el cuero, tengo las vísceras, tengo los cuernos y esa espada, tengo varios otros componentes que no hacen parte de la canal. Y de la canal hasta al despiece también tengo otros componentes que no hacen parte de carne o de rendimiento o de carne limpia o de porción comestible, lo que se vende. Este trabajo de Silva que hicimos juntos allá con Silva, donde despesamos 372 novillos o bovinos Nelore. Tenemos acá el rendimiento de los cortes comerciales comparado con el peso vivo. Y ustedes ven que hay una distribución muy grande de los puntos. Para que esto sea asociado a esto, tenía que tener una recta acá y estos puntos más bien próximos de esta recta. Ahí yo puedo decir que el peso vivo está asociado al rendimiento de los cortes. Vamos a ver, comparar entonces dos animales con mismo peso vivo. Este animal con 554 kilos produjo 242 kilos de carne. Y este animal con 555 kilos produjo 200 kilos de carne. Entonces, si estoy seleccionando por peso, estoy viendo que el peso no me dice lo cuánto produce de carne al despiece y ni cuánto de rendimiento de porción comestible. Esto hoy en día son más de $100 por animal. Entonces, yo puedo seleccionar animales utilizando otras características que vamos a ver y llegar a disminuir
la diferencia entre los animales. Lo que quiero es que en un mismo peso vivo produzca más carne. Entonces, este animal de 545 es un animal bueno, el hijo del toro bueno, pero este animal acá no es bueno para la producción de carne. Entonces, el peso no me estratifica y no me selecciona con alta precisión lo que es cortes de las especies. Este otro trabajo también orientada mía de maestría. Hicimos un trabajo donde tengo acá los cortes, el corte, la porcentaje de los cortes comerciales del trasero del animal, que acá en Brasil se corta en la quinta y la sexta costilla, se saca a 20 centímetros y se llama acá de corte serrote, a 20 centímetros de la columna. Yo tengo ahí todos los cortes de alto valor comercial. Con el peso del trasero, la misma cosa. Aumentó el peso, ¿no? Aumentó el peso, me disminuyó, aumentó el precio del trasero, me disminuyó la porcentaje de los cortes comerciales. ¿No? Entonces, el peso, solo el peso no me dice lo que es que puedo sacar, porque tiene hueso y tiene grasa. Bueno. La tercera medida que ahora están volviendo, y ahí tiene un trabajo del año pasado, de diciembre del año pasado, que están queriendo volver a trabajar con medidas corporales lineares, como se hace en ganado de leche, altura, comprimiento, y largura y otras características, para ser correlacionados con rendimiento de cortes y selección por rendimiento de cortes y peso de cortes al especie. Bueno, aquí traje el trabajo, está en inglés, pero puse en inglés. Ellos utilizaron todos estos cortes y compararon el sistema de avaliación lineal con varias características, comprimiento del cuerpo, largo del cuerpo, ancho de cuerpo, altura del cuerpo, profundidad del cuerpo. Y ellos vieron que cuando se ajustó para el peso, o sea, fue comparado todos, segregaron ese animal y cuando se ajustó para un mismo peso de canal, somente, las correlaciones fueron muy bajas. Eso explica 0,30 multiplicado al cuadrado, eso me explica 9% solo de los cortes, del rendimiento de los cortes individuales de una canal. Y ahí dicen en la conclusión, a pesar de esto, tenemos que usar junto con eso nuevas tecnologías como ultrasonido y tecnología de imágenes. Bueno, entonces estas medidas lineares, esas clasificaciones de scores lineares, todavía, si van a hacer, precisa de otras tecnologías de imágenes para poder aumentar la precisión y tener una ganancia genética para las características individuales, para un mérito genético de rendimiento de los cortes primarios individuales. Bueno, solo traje eso como curiosidad. La tomografía computadorizada está siendo utilizada en cerdos y en ovinos, tanto en Holanda como en el Reino Unido, y los japoneses ahora hicieron un tomógrafo para bovinos, pero eso más para central de toros, donde tengo aquí airbags que sujetan el animal y ahí viene una parte el escáner y escanea la área, acá es el Japón, en la sexta y séptima costilla. Aquí tenemos entonces el ojo de bife, aquí otro músculo, la grasa, ¿no? Y ahí seleccionamos y ahí tenemos, tenemos
evaluación más precisa de eso. Y por las correlaciones que tenemos acá, ¿no? Que aumentaron mucho las correlaciones. 0,84 con el ojo de bife y 90% con grasa. Y la última tecnología que es que estamos utilizando y empezando a utilizar masivamente acá en Brasil es la ultrasonografía en tiempo real, que en Estados Unidos, Australia, Canadá ya está muy bien más adelante, pero ahora en Brasil el personal se acordó y vamos a hacer. Ya estuve hablando ahí en Abrangos, ahí en Paraguay, sobre eso. Dejé un proyecto para ustedes y para que ustedes pensasen. No hubo retorno, pero eso es lo más fácil, lo más rápido y de menor costo hoy para trabajar con selección de ganado en vivo, para selección de ganado en vivo para mérito de ganado. Entonces tenemos ahí tres medidas que hacemos, una medida en la picaña de grasa, una medida de ojo de bife, espesor de grasa en la costilla y una medida de grasa intramuscular también en el lomo del animal. Ahí tenemos este ojo de bife, esta medida, esta característica tiene una alta correlación con, con peso y muscular, con rendimiento, con peso y también rendimiento de cortes comerciales. Y esta medida es la que más tiene correlación con, de todas que estamos usando, con rendimiento de cortes comerciales. Entonces yo puedo trabajar con animales de mismo peso. Los que tienen más ojo de bife son animales que rinden más al despiece. Vean la tendencia en la genética de la Angus que en el ojo de bife, que hasta 99 que había con test de progenie tradicional, donde hacían evaluación de las canales, la ganancia de genética en la característica de carcasa, y después de 99, cuando empezaron a utilizar el ultrasonido, que hubo este aumento, ese incremento altísimo. Pero una cosa tenemos que decir, para que acontezca eso, tenemos que usar la información para la selección de los animales. No adelanta solo medir los animales y no usar esta información como criterio de selección, como una de las partes de los criterios de selección para los futuros progenitores. Después la grasa intramuscular, aquí tenemos una grasa intramuscular de un Wagyu, que es aquí, mira, 17% de grasa intramuscular. Entonces, ¿qué es hoy el diferencial de precio acá en Brasil? Está muy por esto y va a crecer más porque el consumidor está se acostumbrando a comer este tipo de carne y va a solicitar. Y los programas que hoy tienen una ponderación de esta característica en los índices un poco baja, dentro de poco tiempo va a tener que aumentar la ponderación de esta característica en el futuro. Y nosotros, y vamos a decir, Dabrangos, que si queremos empezar a trabajar con carne de calidad, tenemos que buscar esta característica en los brancos. Estamos haciendo acá en la facultad, tenemos algunas hembras que ya están con grasa intramuscular muy buena para seleccionar estas hembras y pasar y los machos para ver quién pasa esta característica para su progenie, para trabajar con carne de mejor calidad, que vamos a ver por qué. Este trabajo acá fue el trabajo que cambió la visión y la magnitud de la ponderación que hacían cuando decían que un marbling influenciaba muy poco en la terneza y en la suculencia. Pero
la evaluación del marbling de este trabajo fue con análisis de vida imagen. Hoy 40% de todo el ganado faenal en Estados Unidos está trabajando con análisis de vida imagen. Y análisis de vida imagen aumentó mucho la calidad y la accuracia de medir el marmoreo. Aumentó la heredabilidad de la característica y aumentó la accuracia. Y ahí él dice lo siguiente, que el marbling explica 40% de la variación de la terneza y 71% del flavor. O sea, 40% de la terneza es por el marbling. Animales que tienen mayor grasa intramuscular son carne más tierna. Bueno, ¿cuánto? En los toros o en las hembras. Acá los toros con más de 3% de grasa intramuscular son toros que van a producir una carne más blanda, y hembras que tienen un poco más de grasa intramuscular, acima de 4 a 5%, son hembras que tenemos que escoger para quedar y para producir carne de alta calidad. Y vea también la misma cosa que aconteció con el marbling allá. Hasta 99 se venía haciendo testes de progenie en canal. A partir de 99 se empezó a trabajar con ultrasonido. Mirá lo que aconteció. Y otra cosa que está mudando también en Brasil. Los productores de genética están evaluando cada vez más la hembra. ¿Por qué la hembra? Porque el toro tiene poca variación de marbling en la edad de evaluación, con 16 hasta 20 meses de edad. Y la hembra, en cuanto a un toro, yo tengo acá en media de 2% en la Brangus, 2,5% a 2,8% en la Angus. Las hembras tienen 2 a 3% más de grasa intramuscular en la misma edad. Entonces es más fácil seleccionar y más variación en esta característica cuando trabajamos con las hembras. Y la tercera característica también es la grasa de cuadril, donde medimos esta grasa de cuadril entre la alcatra, el glúteos medios y este punto aquí del bíceps. Entonces medimos acá. Y en los toros esta gordura se acumula primero, entonces es más fácil ver. Y también esta grasa aquí tiene una heredabilidad mayor y también está correlacionada con precocidad en reproducción de las hembras. Tenemos un trabajo acá, de Brasil, primero con Bradford, donde vimos que el espesor de grasa a los 11 meses, a cada milímetro que aumentaba de espesor de grasas de hembras del mismo grupo de manejo, el mismo grupo contemporáneo, yo disminuía 10 días en la pubertad, que el CIU y ovulación. El peso no disminuía, cuanto mayor, más pesada, solo 0,7 kilos es el impacto. Y a relación de peso con altura de la hembra, menos 4 días. Es el frame, más o menos el frame. El frame es el peso, es la altura con la edad. Pero la ganancia también, las hembras tienen que estar ganando peso. Y el peso a los 11 meses no fue mucho, no hizo tanto impacto en la producción. Entonces la espesor de grasa es mayor impacto, por eso medimos en la picaña. Otro punto que estamos haciendo acá para que la información de características de canales tomadas en los animales en vivo lleguen al productor con mayor calidad es la certificación de los técnicos que hacen este ultrasonido en los programas de selección. Acá hoy
la mayoría de los programas solo aceptan técnicos certificados. Esos técnicos pasan por una prueba y se genera unas estadísticas, no voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo para eso, y son certificados. Y tenemos una asociación y la asociación del técnico envía los nombres de estos técnicos para, para las asociaciones y los programas de raza, y los programas de raza entonces divulgan los nombres para los productores. Bueno, hicimos ahora, ya estamos en la nona certificación, hacemos una por año. Hay técnicos paraguayos que vinieron y se certificaron acá. Hacemos todos los protocolos como hace Estados Unidos, entonces nuestro sistema de certificación es internacional. Varias asociaciones de razas y programas de evaluación están juntos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ofrecer educación, entrenamiento, asistencia operacional para los técnicos que trabajan con ustedes, los criadores. Padronizar los métodos de medir los animales. Eso es fundamental. No puedo salir medir con un equipo, otro con otro con un software, otro con otro. Entonces, tiene una padronización de equipo, de software y de técnico para que tengamos la mejor información. Asistir a los productores con interpretación correcta de los datos, control de calidad de este trabajo y mantener un cadastro para que podemos ofrecer a las asociaciones y desenvolver y mantener una calidad de base de datos. Bueno, eso es una foto de los técnicos de un sistema de... Y ahí viene la pregunta, ¿por qué estamos haciendo todo eso acá? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos cada vez más apretando en la selección? ¿Por qué cada vez más estamos buscando características de canales, selección para características de canales? ¿Por qué más estamos utilizando tecnologías que nos den más acuracia en el sistema? ¿Por qué? Porque tenemos una demanda del sector productivo de carne por productos con consistencia, tanto cuantitativa como cualitativa. Genética para eso, porque hoy las centrales muchas veces no recogen toro o no captan toros que no tienen información de canales. Si no tiene información de canales, este toro no, porque el productor está solicitando. Entonces no adelanta a nosotros decir, no, tienen que hacer eso si el productor no quiere hacer. ¿No? Entonces, esa es una demanda del sector productivo, es una demanda del sector frigorífico, es una demanda del consumidor. Por eso que cada vez más los productores están se dando cuenta que para poner valor agregado en su toro, en su hembra genética, en su novillo, tiene que trabajar con características de canales y seleccionar características de canales dentro de Gaza. Bueno, ¿y por qué eso? Y ahí otra demanda. Acá está los programas, la faena de los programas de animales certificados en Brasil. Eso acá es solamente los certificados. O sea, 559.500 animales, medio millón de animales fueron certificados, pero se falló un millón y poco, porque solo el 50% de los animales son certificados. Y eso no es poca cosa, porque eso es 2% de la faena total de Brasil. 2% ya está dentro de los programas de carne. Algunos programas bajaron, pero otros continúan con consistencia. Bueno, para atender solo estos programas de carne de calidad, yo necesito 1,5 millones a 2 millones de vacas. Y para cruzar y para
cruzar estas vacas, yo preciso no mínimo 40, 50 mil toros por año con datos de canal. Entonces, no tenemos 10.000 toros todavía con datos de canal dentro de los programas de mejora. Entonces, hay un mercado abierto de selección y de producción para atender solamente estos programas de carne, que es 2% de la faena de Brasil. Y también porque, no voy a entrar en detalles de los programas, porque hay programas de bonificación cada vez más de los frigoríficos, más programas donde se lleva a cabo, se quiere peso, se quiere dentición, aquí tenemos la bonificación, el peso, la dentición, ¿no? Y los bonos que se pagan. Algunos llegan a 18 o 20% de bonos, dependiendo de los novillos. ¿Tá? Y el gran problema que tenemos, grasa. Grasa. En sistemas extensivos de producción. Otro programa hoy que lleva en consideración ya no más grasa y no más peso y no más edad, mas ya lleva en eso que llamamos de Angus Gold, que ya lleva en consideración el pH de las canales y la marmorización. Entonces tenemos que tener un grado mínimo de 6,72% de grasa intramuscular y un pH máximo de 5,79. Ya está poniendo el color dentro del programa como exigencia y contusiones, ¿no? Que es también un problema que no es, vamos a decir así, el objetivo de la charla, pero tenemos muchos problemas de conducción con el transporte, con el bienestar de los animales, con la faena y con todo eso. ¿Y por qué el pH? Y la volvemos a los primeros slides. Aquí yo tengo el shear force, que es la fuerza de desalinamiento que mide la terneza objetivamente, y aquí tengo el pH, 1 hora y media post faena. Mismo que yo haga 14 días de maturación de la carne, si el pH es muy alto, yo voy a tener carne dura, carne con poca terneza. Entonces, mismo que tenga, cuando va aumentando el pH, mismo con 14 días de maturación, aquí el pH aumentando, yo tengo carne dura. Y eso es un problema. Y acá, voy solo a comentar, existe una diferencia de pH entre los animales zebuinos, los cruzas zebuinos y los taurinos. Lo que se vio ahora, trabajos de 19 y 20, es que la mitocondria de los animales zebuinos y de los cruzas zebuinos es una mitocondria que se queda más tiempo produciendo porque produce más energía y la posfaena se queda más tiempo viva y eso hace con que el pH no baje tanto en las primeras horas. Y también que no haya liberación de enzimas que hacen la maturación de la carne o la terneza, que son las caupaínas, ¿no? Estas enzimas mueren más porque el ambiente se queda más tiempo de producción de energía y no baja tanto. Y no hay tanta liberación de calcio, porque esas enzimas necesitan de calcio para actuar. Y del taurino no, mueren primero estas mitocondrias y el calcio se sale de la célula y las enzimas que hacen la maturación de la carne agem primero en los taurinos que los zebuinos. Bueno, eso es nuevo, están pesquisando. Por un lado es bueno porque el zebú tiene más energía, produce más energía, la mitocondria, por eso es más adaptable. Y los cruces zebuinos son más adaptables. Bueno,
Y también aquí traje para ustedes el sumario de la Brangus de Brasil de 2019-2020, mostrando que hoy tenemos como innovación que llamamos de índice bioeconómico. Aquí está de Angus, pero es de Brangus, donde tenemos un índice que lleva en consideración varias características, como ganancia de peso de nacimiento de destete, 8,5% la ponderación, ganancia de desmama a sobre año, 41,5, ojo de bife, 23, espesor de grasa, 22, y grasa intramuscular, 5. ¿Cómo se llegó a eso acá? Estas características son las que influencian el precio del novillo, del canal del novillo dentro de los programas de carne de calidad. Y la ponderación, entonces vimos que aquí 45% es ojo de bife, espesor de grasa, y 41% es ganancia de peso de destete a sobre año. Entonces, ¿cómo funciona? Un toro A con un índice de 60 reales y ya te da en dinero. O sea, lo que el productor espera en acasalar con este toro en dinero y los canales de sus hijos tengan un valor agregado medio de 60 reales. Bueno, es importante que lleve en consideración la comparación entre los animales. Entonces, un toro B tiene un índice de 20 comparado con un toro con el toro A, valerá un 40% a más el toro del toro A del toro A en relación al toro B. Entonces son 40 reales. Un produce 20 y otro 60. Solo que este va a producir 30 porque mitad viene de la vaca y este va a producir 10. Pero eso ya es una orientación para el productor de dinero. Y es una cosa que la utilización, y eso es muy importante para la selección. Bueno, ¿cuánto voy a ganar? Esa es la primera pregunta que el productor hace cuando tú vas a ofrecer algún servicio. Los scores visuales no son más considerados dentro de ese índice bioeconómico. Y ahora, la última noticia de este mes es que los índices de los programas de mejora de bovinos alteraron la ponderación. Se sacó la precocidad y la musculatura, solo quedó la conformación dentro del índice, la desmama con una ponderación de 30%, y el índice final, a los 18 meses, la conformación se quedó con 15 y el perímetro cortal con 10. Entonces se sacó todo lo que era de notas visuales, de precocidad y musculatura, y se quedó solo la conformación dentro de los índices. Ese es nuevo, es para el año que viene, entonces ya es cada vez más medidas más objetivas y con más relación con la calidad y apelo comercial de los animales. Bueno, aquí tengo otro sumario que mostré con las características. Aquí tenemos, primero, no voy a entrar en detalles, pero el Nelor ya está trabajando con terneza de carne en su sumario, ya ranqueando sus toros, con consumo alimentar residual, con el CAR, con ingestión de materia seca, las DEPs, con peso de porción comestible. Entonces hoy ya tengo las DEPs para peso de porción comestible, ¿tá? Así como terneza. Para peso de canal, Entonces, ¿por qué que estamos hablando de todo eso? ¿Por qué utilizando esas y cada vez más intentando usar tecnologías más seguras? Porque el mercado está me pidiendo. Bueno, entonces, ¿qué estamos usando? Estamos usando, primero, programas de mejora, índices bioeconómicos y ultrasonido. Porque para llegar a los índices bioeconómicos y para llegar a las DEPs y para llegar a este peso de porción comestible, se hace por ultrasonido en vivo
se hace una ecuación de predicción y se tiene un modelo de predicción para, para estimar estas ventas. Bom, o grande problema que nos tenemos, que ahora voy a hablar un poco rápidamente de otra herramienta que estamos utilizando, y ustedes ahí tienen un test que están haciendo con Brangus, un test centralizado para ver la parte de conversión alimentar y todas estas características acá, que podemos tener ingestión de materia seca, consumo alimentar residual. Esto todo va a salir en este test de la Brangus, ahí, de toros Brangus que están ahí en los lazos, ¿no? Y esto es lo que están se buscando ahora en Brasil, disminuir los costos de alimentación. Necesitamos tener fenotipos para esa característica, para que poder la genómica entrar ahí, porque no adianta genómica si no tiene fenótipo, ¿no? Eso en todo, tiene que tener el fenótipo, tiene que medir la característica, ser en peso, en terneza, en todo tienes que tener el fenótipo, no es solo sacar un pelo o sangre y decir, bueno, ese animal tiene, pero tiene que tener el fenótipo para que se hagan las ecuaciones todas de predicción. Entonces el fenótipo es muy importante. Vamos a seguir colectando los fenótipos para que después se llegue la genómica. Bueno, entonces tenemos definición de varias medidas, pero voy a hablar de este aquí que vamos a hacer ahí en Paraguay. Ya hablé una vez de una charla ahí en la Brangus y hablé un poco de eso, que es la eficiencia, el consumo alimentar residual que vamos a utilizar ahí. Y vamos a utilizar también la ganancia de peso residual que la Angus hoy de Estados Unidos ya tiene DEP para esta característica acá. Y vamos a utilizar también un índice que coloca esta y esta característica junto. O sea, los animales que comen menos, tienen animales que comen menos, pero no ganan peso. Entonces no queremos esos animales, nos queremos los animales que coman menos y que ganen peso. Entonces tenemos que usar las dos características en un índice para tener esta respuesta de selección. Eso es la diferencia entonces del consumo que el animal, que observamos en el animal, o sea, que medimos, y el consumo predito en función de su peso metabólico, que nada más es que el peso vivo elevado a potencia de 0,75, tengo el peso metabólico y la ganancia de peso de ese animal. Aquí tenemos un ejemplo que hicimos aquí de dos hembras. Tengo hembras que comieron 6,98 kilos por día y otras comieron 3,48 kilos por día. Bueno, ¿no? Y el consumo esperado era que por el peso de las dos hembras y la ganancia de 0,8 de 800 gramos por día era 5,3. Entonces, esta comió mucho menos y esa comió mucho más. Y eso hace una diferencia brutal en el costo de producción de un sistema de producción. Entonces, tenemos un CAR alto y aquí el CAR bajo. El CAR bajo es lo que es mejor. ¿Qué impacto eso tiene sobre la calidad de la carne? Casi ninguno. Aquí tenemos aquí la relación con la maciez, puntos. Aquí tenemos el shear force y aquí tenemos los CAR. Los CAR. Aquí CAR alto con CAR bajo no hay asociación ninguna. Una distribución de puntos muy dispareja, entonces no tiene asociación. Si selecciono por CAR, no estoy influenciando la terneza de la carne. Eso quiere decir. Aquí también de otro corte, también ya con un mayor periodo de, de, maturación de la carne, ¿no? Bueno, otro punto do CAR, ¿cómo CAR impacta en la reproducción? Eso es una pregunta que se hacía mucho y
Bueno, se seleccionan animales con CAR negativo. Y cuando se selecciona animal solo por CAR, ese animal es más eficiente, pero tiene menos grasa, y eso es un problema. Por eso que estamos hoy haciendo ajustes del CAR por grasa final dentro del sistema. Entonces no alteramos, no disminuimos la grasa del animal, la grasa del cuerpo del animal. Y eso tiene un impacto muy grande en la reproducción. Aquí tiene un trabajo que hicimos con novillas brangos de 13 a 14 meses desafiadas, y vimos que la grasa es un señal de puberdad, ¿no? Cuanto menos grasa, más hembras impubres. Cuanto más grasas, más hembras púberes. ¿Ah? Eso durante la recría y después la estación reproductiva. La misma cosa, eso en P8 y aquí en espesor de grasa, ¿no? Del P8 aquí, influenciando después entre preñas y vacías. Las que tenían más grasa ficaron más preñadas y las que tenían menos grasa, menos preñadas. Entonces, es muy importante seleccionar. Y estas hembras pasaron en el CAR, donde medimos toda la parte de eficiencia. Y vimos que el CAR no influenció en la, en la, en la preñez, y sí fue la condición corporal y la gordura. Bueno, ¿y por qué entonces seleccionamos por eso junto con las características de ganado? Primero, puedo obtener en animales vivos, sin faena, tiempo real, porque hoy todo el sistema es informatizado, ¿no? Y puedo trabajar con animales jóvenes. Y eso es lo importante. Usamos animales post-destete o sobre año. Mejor el post-destete. No tiene efecto sobre el crecimiento, reduce el consumo de alimentación, mejora la tasa de conversión en 10% a 15%, no tiene poco o ningún efecto en la calidad de carne, reduce la producción de metano, que eso socialmente es muy importante, es decir, que seleccionando estamos disminuyendo CAR, y reduce costos de alimentación. Este trabajo fue muy importante porque estos autores observaron que 5% de mejora en la eficiencia alimentar tiene un impacto 4 veces mayor que 5% de mejora en la ganancia de peso. Eso es un impacto extraordinario en términos de eficiencia de producción. Acá solo para mostrar lo que estamos haciendo hoy acá en la universidad, hacemos un índice Top Brangus, donde los toros, donde trabajamos con los toros brangos de varios productores. Esos toros se quedan, pasan por el sistema de eficiencia alimentar, después se quedan con nosco hasta a los 2 años, y a los 2 años nos hacemos un índice de estos toros, donde retornan los productores, y hacemos un índice Top Brangus de la universidad, donde tenemos la ponderación de las características. Y hacemos entonces ganancia residual, eficiencia alimentar, ojo de bife, espesor, porcentaje y perímetro de los toros, un índice para seleccionar estos toros. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Estoy terminando, disculpa si me pasé un poco el tiempo. La tendencia mundial es pagar por calidad. Bueno, si vamos a pagar por calidad, tengo que evaluar las características de canal o indicadoras, porque no puedo despesar ni nada, en vivo, indicador. La mejoría de la palatabilidad y del rendimiento comercial pasa por una evaluación y selección genética a ser utilizada dentro del sistema de producción. No adianta, tiene que seleccionar genéticamente, no adianta hacer que la alimentación u otras cosas van. Tiene que seleccionar directo la selección. Y otro punto muy importante que quiero
dejar acá. Los programas que no utilizar información de características de canal, tanto cuantitativas como cualitativas, tendrán dificultad de obtener suceso comercial de su producto en el mercado futuro. Y ahí viene también, no solo de los novillos, de los toros, porque cada vez más los productores de cría y de recría y determinación están mirando las características de canal de los toros. Entonces, van a tener que usar la información de canal para estas características. Sí o si no, va a quedarse. La mejoría de la canal necesariamente pasa por evaluación acurada de características. Por eso que estamos haciendo todos esos programas de entrenamiento de los técnicos para colectar las imágenes, para interpretar las imágenes, centralización de cosas, porque necesitamos eso, medidas acuradas. Otro punto, evaluaciones de bajo costo tiene poca utilidad para este fin, para seleccionar canales y acaban siendo muy costosas a largo plazo, porque no me traes respuesta. Entonces, no voy a investir, voy a hacer otras evaluaciones de bajo costo. Eso con el tiempo va a cobrar de ustedes. Y actualmente la ultrasonografía es una de las herramientas más eficientes de bajo costo para evaluación de características de canal en larga escala a fines de mejora genética. Eso es. Bueno, muchas gracias. Calidad con rendimiento es lo que queremos y queremos canales, queremos consistencia en producto de canales. Estoy a disposición para las preguntas, no sé ahora cómo se están coordinando ahí, pero era eso que tenía que hablar. Muchas gracias, disculpa si pasé un poco de mi tiempo, pero quería intentar hablar con ustedes todo esta mi posición, ¿no? Frente a lo que está aconteciendo. Y pienso que Paraguay no va, o Paraguay es el nono hoy exportador de carne. Uh, él tiene vamos a decir así, tiene mucho ganado bueno que necesita ser identificado, ser estratificado. Y yo conozco un poco de ese ganado porque trabajé muchos años en Paraguay haciendo evaluaciones y pienso que la asociación ahora está en un marco, con la parte de evaluación de canal, está en un marco que necesita empezar a trabajar con medidas más objetivas y para selección de su ganado. Y no solo importar genética. Tenemos que seleccionar la genética paraguaya, que es muy buena, identificarle esos animales paraguayos. No mostré en los sumarios de toros de acá de Brasil, pero muchos toros brasileños son mejores que toros importados. Y hoy estamos intentando utilizar esta genética nuestra ya adaptada al sistema y buscar eso para que el sistema aumente la eficiencia de producción. Muchas gracias y estoy a disposición para las preguntas. Vou ter que. Ué, por que não tá?